Muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos un día más en directo desde Descifrando la Guerra con una programación muy especial. Hoy que empieza el Mundial de Qatar 2022 hemos decidido hacer una serie de vídeos que bueno, estamos en un formato piloto en el programa 1. Si gusta, sin duda alguna, vamos a seguir tirando hacia adelante con ello. Si no gusta, pues puede que lo dejemos aquí. Así que todo el feedback que nos vayáis dejando en los comentarios va a ser fundamental. Pero hablando de esta geopolítica mundialista y de la dinámica que ya sabéis que tenemos siempre en Descifrando la Guerra, lo que vamos a intentar es mirar un poquito más allá del deporte, aunque también nos vamos a parar quizá un pelín en comentar aspectos deportivos que sean relevantes y hablar de por qué el Mundial de Qatar 2022 es un mundial importante, es un evento que se está siguiendo en todo el mundo y que tiene unas consecuencias geopolíticas muy trascendentales. Agradecer a todo el mundo que nos está siguiendo, como digo, dadnos el feedback por aquí abajo. Y con esto nos metemos ya, como decimos, en este primer programa piloto. Si funciona bien, a partir de cuartos seguramente tratemos cada uno de los partidos, pues la dimensión geopolítica de esos países que se enfrentan, la historia, curiosidades. Bueno, ya digo que estamos en modo piloto. Y hoy para hacer este programa están conmigo Ander y Pablo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Buenas. Yo aviso que he tenido noche mala, que no me gustaría tener que decirlo, pero puede que en algún momento del directo veáis que me desconecte porque no me encuentro nada bien del estómago. Después México, con lo bien que se había tratado, pues ya me ha dado la maldición de Moctezuma, que lo llaman. Pero bueno, empezando ya de lleno con lo que es el Mundial de Qatar 2022, respondiendo a la pregunta básica de por qué hacemos un programa de geopolítica del fútbol, pues es porque el deporte, y muy singularmente el fútbol como deporte rey, pues juega una parte muy significativa en lo que es el soft power o poder blando o poder de persuasión, ¿no? Que mucha gente seguramente ya lo conozca, pero que básicamente nos viene a hablar de un poder, de una influencia que se ejerce por parte de un actor sobre terceros actores mediante aspectos que no son de poder duro, que no son de poder militar, es decir, que no son la presencia de tanques, la presencia de una gran inversión económica, sino que tiene que ver más con todo el aspecto relacionado con la persuasión. Y ahí entran aspectos como la cultura, como podría ser también el deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto puede parecer una tontería en un mundo donde, pues bueno, evidentemente con la guerra de Ucrania se ve que el poder y las dinámicas que están marcando el tablero es el campo de batalla, pero antes de llegar a ese escenario, un país tiene más o menos rédito entre sus vecinos, pues por iniciativas como estas, ¿no? Y Qatar es lo que está intentando. Ha apostado por el Mundial, que es un negocio ruinoso. Se dice que el Mundial de Qatar es el segundo más caro, al menos en los gastos oficiales, y tendría un déficit de más de 200 millones de dólares, ¿no? O sea, estimando ya los ingresos que podría haber. Entonces, ¿qué lleva a que un negocio que a priori puede ser ruinoso, pues haya sido la gran apuesta de este país? Pues bueno, fundamentalmente, como decimos, es una cuestión de poder blando, de tratar de ganar influencia y persuasión en todo el mundo, y para ello Qatar lo que busca es ofrecer al mundo una imagen de modernidad, de que un país del Golfo Pérsico es capaz de acoger un gran evento deportivo mundial y de que además tiene capacidad de sobra económica, social, de hacerlo. Esto que puede parecer una tontería, pues no lo es, porque las Olimpiadas, los Mundiales, han sido siempre una herramienta de poder político. Lo hemos visto en China en 2008, que luego Ander lo puedes comentar un poquito más, el significado que se le dio. Lo vimos en Barcelona en 92, cuando España plantea la candidatura precisamente como una imagen de modernidad y de apertura al mundo después de la transición y la salida de la dictadura. Lo hemos visto también en México 68, si no me equivoco, en México 68, donde también se buscaba que un país subdesarrollado pudiese coger una gran cita deportiva. Lo vimos en Rusia con los mundiales de 2018, con los Juegos Olímpicos de Invierno. Es decir, siempre está presente esa dinámica. Y luego, por supuesto, ya por terminar de hacer esta pequeña introducción, hay que tener en cuenta que esto que decimos, que parece una tontería, sitúa a Qatar en el mapa para mucha gente, que no sabe dónde está Qatar, qué ocurre, qué hay, y ahora tiene una imagen de un país que, aunque sea reducida, ya por lo menos cuenta, ¿no? Y hay muchas veces, y en geopolítica sobre todo, que es importante saber que existes. Leía un analista inglés que decía hace poco que Qatar tiene muy presente lo que ocurrió en Bahrein, cuando se hizo en Kuwait, cuando se hizo la invasión de Kuwait, que Kuwait gastó entonces millones y millones de euros para intentar llevar a la escena pública que estaba siendo invadido y que necesitaba apoyo y que lo primero que necesitaban era ubicarlo en el mapa, y Qatar ya tiene una estrategia muy amplia porque tiene varios enemigos en la región, porque tiene un plan propio, y ahí está, por ejemplo, Al Jazeera, como un canal de televisión donde transmite su idea, donde tiene un impacto en todo el mundo, y ahí está el Mundial de Qatar 2022, que querían organizarlo simple y llanamente para poder trascender al mundo, para poder mandar ese mensaje y sobre todo para ubicarse en la agenda mediática.
No sé, chicos, si queréis añadir algo más en este primer bloque. Sí, a ver, luego podemos extendernos un poquito más en cómo es la geopolítica de Qatar, etcétera. Pero bueno, hay que entender que Qatar es un país que es uno de los países más ricos del mundo, en el sentido de que es uno de los países que cuenta ahora mismo con muchas reservas de gas, en una época, ahora mismo actualmente, en el que es necesario, es un bien muy necesario por el tema de, evidentemente, de la cuestión de la guerra de Ucrania y las sanciones a Rusia, ¿no? Ahora mismo Qatar pues se ve como un país con mucha fuerza a la hora de poder vender sobre todo su gas natural licuado a ciertos países. Y de hecho ya ha amenazado, por ejemplo, a países, a estados europeos, incluso a Alemania, diciendo que no iba a vender más gas a dichos países, sino rebajaban, digamos, sus críticas por el estado de los derechos humanos en Qatar, ¿no? O sea, quiere decir que también que es un país que cuenta con esa fuerza de presión, ¿no? Igual que también está la cuestión de Argelia por el gas, pues también tenemos a Qatar, ¿no? Y luego, pues ya nos detendremos un poquito a hablar sobre cuál es la situación geopolítica de Qatar, en el sentido de en la zona, qué alianzas tiene, qué enemigos, etcétera, que eso yo creo que es también bastante interesante. Ander, te iba a decir que no sé si quieres comentar tú, por ejemplo, esa idea de los grandes eventos deportivos como un escaparate al mundo. Sí, hay que tener en cuenta que, como has dicho tú, el fútbol es el deporte rey, al menos en una gran parte del mundo, y que albergar un mundial, que además, si no me equivoco, hay incluso más equipos que, ¿no? Se amplió el número de equipos que iban a participar en este certamen, pues es como intentar llamar al mundo, ¿no? Intentar colocar el país que alberga el mundial digamos, en el mapa, ¿no? Hasta ahora, por ejemplo, nadie hablaba de Qatar y ahora con el mundial, pues todo gira en torno al país árabe. Evidentemente no es una casualidad. Las autoridades cataríes pues querían precisamente que eso pasase. Luego podemos comentar, si queréis, si sirve o no, o si le está sirviendo o no a Qatar, ¿no? Ese poder blando. Pero bueno, el poder blando al final, como he dicho en esto también, justo ahora, en la actualidad, no está teniendo mucho protagonismo debido a la guerra, ¿no? A la invasión rusa de Ucrania. El hard power, el poder duro está ganando mucho protagonismo con carreras armamentísticas, por ejemplo, en Asia-Pacífico. Bueno, siempre está presente la cultura, el deporte, los medios de comunicación, el idioma, todo, ¿no? Toda la idiosincrasia de un país, incluso sus propios valores. Y bueno, barriendo un poco para casa, por ejemplo, a China le interesó muchísimo albergar los Juegos Olímpicos de 2008 porque estaba en un proceso de transformación bastante importante, transformación económica y social, que le interesaba que el mundo viese, ¿no? Ese cambio que estaba produciéndose en China. Y albergaron los Juegos Olímpicos de 2008, invirtieron muchos recursos económicos y humanos en el certamen e incluso calcularon todo al milímetro, ¿no? Por ejemplo, la ceremonia, que duró 3 horas y media, arrancó el día 8 del mes 8, agosto, a las 8 horas de la tarde, de la noche. Porque diréis, ¿por qué? Pues esto también tiene un significado, porque el número 8 en China es como un número de la buena suerte, ¿no? Del buen augurio. También China utilizó frases de confucianismo, también se encargó de que hubiese una retransmisión televisiva bastante potente, no solo en China, sino en el exterior. Incluso se produjeron varias protestas en contra de la celebración de los Juegos Olímpicos en el gigante asiático, y Pekín, ¿no? El gobierno chino se ocupó también de intentar contrarrestar esas protestas, ¿no? Diciendo que eran en contra de un país, del país, que no tenían sentido. Incluso la diáspora china tuvo un papel bastante importante en las protestas, en las contraprotestas que se organizaron en muchos países. Entonces, bueno, utilizando el caso de China, en este caso a Pekín le interesaba muchísimo organizarlos. Era el año en el que el mundo se centró en China, en el que el mundo estaba atenta a China, el año en
en el que el mundo prácticamente se dio cuenta de que China ya no era un país pobre, ya no era un país atrasado y que había evolucionado muchísimo, ¿no? Entonces, evidentemente, no solo China, también todos los países o muchos países del mundo que quieren albergar estos grandes eventos. En el caso de Qatar, justo ahora también da la casualidad de que el contexto geopolítico es bastante favorable para ellos porque, bueno, se necesita gas y petróleo y con las sanciones de Rusia hay que buscar suministradores alternativos y eso, pero bueno, es que se pueden poner miles de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ponían en el chat Argentina 78, justo después del golpe de Estado, ¿no? Que la FIFA decidió seguir adelante y a las autoridades argentinas en aquella época le interesó que se celebrase pues para mostrar una imagen de normalidad en el país, que además ganaron el Mundial, si no me equivoco. Entonces, el fútbol el fútbol y el deporte en general es un acontecimiento muy, muy importante, a mucha gente le gusta y sirve eso, ¿no? Pues para informarte más sobre un país, pues para incluso visitarlo y además, evidentemente, las autoridades de los países que albergan de estas ceremonias pues tienen mucho cuidado con todo, ¿no? Con todos los detalles. Con pues cómo está organizado el mundial, cómo está organizado las actividades de fuera, se mide mucho todo al detalle para evitar que haya algún problema. Y eso, que bueno, que es bastante interesante el poder blando, aunque ahora todo sea poder duro, pero bueno, que es muy interesante, ¿no? Que yo creo que hay que tenerlo en cuenta en las dinámicas internacionales. Y eso lo vimos, por ejemplo, también en las Olimpiadas, con los Juegos Olímpicos de Moscú y de Los Ángeles, donde había un boicot respectivo y también dentro del mayor choque geopolítico que había en el momento, pues el deporte era un termómetro, ¿no? Igual que era la carrera espacial, pues digo que no hay que quitarle importancia y como digo, pues hay gente que a lo mejor tiene una conciencia y sí que ve a Qatar con una perspectiva, pero mucha gente es la primera vez que lo ubica en el mapa, ¿no? De hecho, pues ahí tenéis dónde está y los datos hablan por sí solos. Solo el 15, el 20% de la población es originaria de Qatar. El resto son inmigrantes, es decir, es un microestado que ha tenido la suerte de estar bañado por petróleo y demás. Luego lo podemos hablar con más calma. No sé, Pablo, si nos quieres contar tú un poco qué ha habido detrás del Mundial, cómo se ha ganado esa convocatoria y esa cara oculta, ¿no? De la que tanto se está hablando. A ver, es que, claro, cuando ahora se empieza a criticar o a hablar más del Mundial, sobre todo ha sido este año sobre todo y el anterior, creo que se pierde la perspectiva de que en realidad la adjudicación del Mundial se hizo hace 10 años, o más de 10 años, 11 años, fue en 2011, cuando la FIFA decidió poner a Qatar como sede del Mundial 2022. Pero claro, ahí ya evidentemente cuando se adjudicó a Doha o a Qatar como Mundial ya se veía venir que esto no era un proceso limpio. Primero porque... para empezar, Qatar no es un país donde históricamente sea, pues yo qué sé, pues haya tradición de fútbol, pero es que es como lo que ha dicho Ander. Si es que si el 90% de la población es qatarí, pero los demás son 80% de inmigrantes, la mayoría en un estado de derechos laborales mínimo, que luego hablaremos de ello. Más allá de eso, luego la adjudicación del Mundial está empañada por casos de corrupción bastante flagrantes. No sé si ha ido a la cárcel alguien, no sé si Platini fue a la cárcel o no fue a la cárcel, que es el presidente de la UEFA, creo. Sí. No sé si alguien fue a la cárcel. Sí, perdón. Plater, sí. Que en 2015 hubo muchas investigaciones, muchos arrestos en la FIFA, pero no sé si ha llegado a acusar a alguien oficialmente con penas de cárcel. Más que eso, en 2015 hubo bastante revuelo con la FIFA y con toda la corrupción. Claro, por cómo se adjudicó, porque esto viene sobre todo de investigaciones periodísticas que apuntan, que luego además lo voy a vincular con el PSG, porque esto tiene que ver, porque fue justo el 2011 el año en el que el Fondo Soberano de Qatar compró el PSG. Esto tiene que ver, al parecer, tiene que ver con Nicolas Sarkozy, el expresidente francés, creo que era la Federación Africana de Fútbol o algo así, la FIFA y no sé quién, vamos, que básicamente que hubo básicamente tráfico de influencias, corrupción, apropiación indebida, etcétera. Esto te lo explican en diversas investigaciones periodísticas, pero esto parece, como tú has dicho entonces, que no se ha demostrado, evidentemente, o sea que vamos a dejarlo en presuntamente, ¿vale? Por si acaso.
porque ya tenemos ya muchos enemigos, no nos queremos ganarnos más. Más allá de eso, ¿por qué digo que tiene que ver con el PSG? Porque al parecer había un trato. El Qatar compraba el PSG para luego el presidente Sarkozy daba como su apoyo a Qatar y toda su influencia y tal para conseguir ese mundial. Porque hay que decir una cosa, que es que en realidad Qatar tiene bastante, no poder, pero sí que es verdad que ha metido mucho dinero en Francia. Y otra de las cuestiones, evidentemente, es la cuestión del Paris Saint-Germain, porque hay que dejar claro que en verdad la liga francesa nunca ha sido atractiva. La liga de fútbol francesa nunca ha sido atractiva en el panorama mundial y como que salvo a lo mejor el Lyon en sus épocas más buenas como de fútbol europeo no había un gran equipo francés y evidentemente que tengas una liga poderosa de fútbol es atractivo a nivel pues evidentemente de país, de turismo, etcétera, ¿no? Y también luego también si queréis lo podemos comentar por el tema de Mbappé y todo eso, y todos los fichajes que han realizado el Paris Saint-Germain, ¿no? Y bueno, sí, compraron se compró el PSG por 50 millones de euros solamente. Y ahí está ahora, quiere decir que era un equipo que era no mediana tabla, un poquito más de mediana tabla, de Europa League, bueno, UEFA en el caso, sí eso, ahora tener en su plantilla Mbappé, Neymar, Messi, etcétera, que eso evidentemente lo han conseguido porque es un club estado. Es un club en el que las reglas del fair play financiero no se aplican. Porque todos los ingresos que está recibiendo vienen precisamente claramente de Qatar. Es decir, no es posible que todo lo que compre, es decir, porque compró Neymar por 220 millones, que es el traspaso más caro de la historia. A Mbappé por 180. Luego Messi cobrará una pasta. Y luego, quiere decir que compran los jugadores por básicamente como si fuesen cromos, ¿no? Y evidentemente luego paga los salarios pagan salarios que flipas. Y además es que dentro de la Federación Francesa no hay, digamos, dentro de un fair play. Pero claro, hay que dejar claro que Qatar tiene mucho poder, o digamos la familia Al Thani o Nasser Al Khalifi, que es el que dirige el PSG ahora mismo, que es evidentemente un empresario muy vinculado a la familia real de Qatar, pues tiene también mucha influencia en la FIFA, porque creo que forma parte del consejo directivo. Luego está la cuestión de beIN Sports, que es un canal que está controlado por Qatar y es uno de los principales distribuidores de fútbol. Luego también hemos hablado de Al Jazeera, que es uno de los principales medios en árabe, que tienen bastante, en el mundo musulmán, que tienen mucha presencia, que decir que al final tiene muchos instrumentos para influenciar en la FIFA, y evidentemente eso es lo que se está viendo ahora, ¿no? Porque evidentemente ha habido una presión internacional, sobre todo de la Unión Europea, la Organización Internacional del Trabajo, para que intentar que en Qatar que hubiese, digamos, más derechos, por así decirlo, que no los derechos no hubiese, digamos, los derechos sociales no estuviesen tan pisoteados, ¿no? Pero quiere decir que al final es un país, es una dictadura teocrática donde se aplica la ley islámica. Evidentemente la homosexualidad está prohibidísima y castigada, de hecho, los derechos de las mujeres inexistentes prácticamente, y luego si queremos hablar de los derechos laborales, de cómo que evidentemente no hay cifras oficiales, estos son luego investigaciones, por ejemplo la famosa que se hizo de Guardian, que hablaba de 6.500 trabajadores muertos en las obras del Mundial, que esto era básicamente procedentes todos estos trabajadores de Nepal, de Bangladesh, de Pakistán, quiero decir que ahí están, decir que ahí están las cuestiones, quiero decir que no. Que yo creo que el Mundial de Qatar, evidentemente, es una cuestión de que los derechos humanos se ponen en segundo plano, pero decir que esto es así siempre. Quiero decir que ahora mismo se rasga todo el mundo las vestiduras, pero decir que estamos en un mundo en el que funciona así. Quiero decir, como he dicho, en plan nos rasgamos las vestiduras ahora, pero llevamos 10 años así, con la adjudicación del Mundial, y nadie haya movido prácticamente nada, a no ser, como he dicho, algunas investigaciones periodísticas. Pero bueno, o sea, quiero decir que ahí está el Mundial y luego podemos hablar si de verdad se está funcionando esa campaña publicitaria que se han montado los cataríes, porque yo creo que al final, al poner el foco tanto en tu país, pues te salen a relucir muchas costuras, ¿no? Ahí hay una guerra de cifras. Estaba leyendo justo ahora que Amnistía Internacional elevaba a 15.000 los trabajadores muertos y Qatar solo reconocía a 3 obreros muertos en 2 accidentes laborales. O sea, para que veáis un poco esa guerra de cifras, ¿no? O sea, completamente no hay ningún punto de parangón. Y lo que dice Pablo, o sea, al final esto se ha ganado mediante una corrupción. Más de la mitad de los miembros que votaron, 22 hombres que votaron,
la elección del Mundial han estado procesados e involucrados en casos de corrupción, más de la mitad. Y al mismo tiempo el proceso de construcción ha sido, como decimos, con una cifra que va de 15.000, 6.500 o 3, ¿no? En función de la fuente, pero que lo ha puesto mucho en el foco. De todas maneras, que hay que decir que el Mundial de Rusia de 2018, que se elige también en esa misma vez, también tenía sombra de corrupción, de que había habido tráfico de influencias, y en definitiva también le ha pasado al COI, al Comité Olímpico Internacional, que siempre ha habido esas sospechas de fraude, de clientelismo y de compra de votos, que es una dinámica general, ¿no? Quizá el caso de Qatar es singular porque ha sido el que ha sido más sangrante o más evidente, ¿no? El hecho de que ha habido una serie de irregularidades muy, 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 muy grandes. Y luego, pues como decís, si queréis podemos comentar un poco, ¿no? Esa estrategia que tiene ahí montada, decía Pablo muy bien, beIN Sport, que es el canal que se ve en todo el mundo árabe para seguir los deportes y que tiene a Qatar entre medias. Claro, incluso en Europa, sí, sí, sí. Al Jazeera, que es un medio con gran implantación, y ahora el Mundial, ¿no? O sea, todo el mundo lo ha puesto en el mapa Qatar. Yo insisto, o sea, hay mucha gente que no tiene una conciencia política desarrollada o que simplemente es fan del fútbol y dice, hostia, Qatar 2022, qué bien, no sé qué, fíjate, te salen los spots promocionales del desierto, de las imágenes exóticas, y queda esa imagen, ¿no? Ese pozo queda, y esa es la importancia del soft power de lo que estábamos hablando ahora. Yo voy a discrepar contigo, Néstor, porque yo creo que a ver, a la gente, evidentemente, que le gusta el fútbol no va a boquetear el Mundial. Pero está claro que no les hace mucha gracia, para empezar, que el Mundial sea en invierno. Es decir, que ya te cargas una tradición de mucho tiempo y al final a la gente, pues a mí personalmente, pues no me gusta. A mí que me gusta el fútbol, pues no me hace mucha gracia tener que ver el Mundial en invierno. Yo asocio al Mundial al verano, ¿no? Y decir que también eso es importante. Más allá de eso, quiero decir que al final, deportivamente, eso tiene un eco. No solamente para los clubes. Quiere decir que al final que tienes que parar en medio de la competición de fútbol para hacer el Mundial. Sino que también los jugadores pues van a otro ritmo. Quiere decir, ahora mismo, pues por ejemplo, pues a lo mejor se están poniendo más a tono, etcétera. Y luego además a ver cómo llegan a final de temporada. Quiere decir que también eso tiene mucho que ver. Yo creo que la gente en general sí que de verdad critica, no solamente por la cuestión de los derechos humanos lo de Qatar, sino el hecho de que como la FIFA o el fútbol moderno de alto nivel se ha convertido en un negocio. Negocio donde el aficionado se deja atrás. Quiere decir que lo importante no es el aficionado, evidentemente, y esto lo estamos viendo con esta adjudicación del Mundial, con cómo se ha puesto la Supercopa de España en Arabia Saudí, quién se va a ir a Arabia Saudí a ver el partido. Y luego, evidentemente, pues cómo está de cara a las entradas de los estadios, cómo está de cara a las camisetas, etcétera. Que al final esto es una reverberación de donde pues la gente, yo creo que se siente, los aficionados del fútbol, yo creo que cada vez se siente más alejado de este fútbol. Yo creo que esta es una de las pruebas más patentes, ¿no? Que a lo mejor, a pesar de que, porque eso lo veo yo en mi círculo, y yo creo que es un pensamiento general, que es, a pesar de que vayas a ver el Mundial, tú ves que evidentemente esto está manchado y esto, pues te dices, es que esto ya no es el fútbol de antes, o ya no es, digamos, ya no tiene tanto ese componente tan popular que tenía, que decir, a pesar de que evidentemente sea el deporte rey, ¿no? El más visto del mundo, ¿no? Pero yo creo que sí que de verdad que, además de cómo al final los cataríes, pues eso, que al final el país es como es. Quiere decir, por mucho que le. Cómo al final los cataríes, pues eso, que al final, por mucho que todo el whitewashing que han tenido, pues se va a ver, al final es lo que hay. Es un país, una dictadura, como he dicho, y todo eso. Pero yo creo que sí que es verdad que yo creo que daña un poco a la percepción que tiene el aficionado, del fútbol y todo eso. No sé qué opinas tú. ¿Si quieres darle tú, Ander, primero? Sí, lo que dice Pablo. Yo creo que la gente ya se ha dado cuenta hace mucho que el fútbol es un negocio, que ya no sirve a los intereses del aficionado. Es que bueno, que esto no es tanto como poder blando, no es más una crítica, pero yo también como amante del fútbol, pues da pena y da rabia que por ejemplo, pues una camiseta te cueste 100 euros, que ver a tu equipo te cueste 80 euros al mes, que además se lleven el fútbol a Qatar, que quieran llevarse el fútbol o la Supercopa de España, por ejemplo, a Arabia Saudí. Entonces, evidentemente, todo esto es un negocio y hay gente detrás que se acaba lucrando. No se hace, como dicen o como suelen defender, llevamos la Supercopa de España a Arabia Saudí para que la federación pueda ganar más dinero y para que pueda invertirlo, pues, por ejemplo, en el fútbol femenino o en categorías inferiores. Pero es que al final hay gente detrás que son los que mandan, que también tienen intereses y que aprovechan el fútbol para lucrarse. Y es bastante triste, ¿no? Como aficionado del fútbol y
en lo que se ha convertido, ¿no? Que es digamos, una herramienta más de política interna y de política exterior, el fútbol. Y también comentar que yo creo que le está saliendo, bueno, que le está saliendo un poco el tiro por la culata a los cataríes con el Mundial. Si su idea era fomentar el soft power, ¿no? El poder blando del país, como hemos comentado, intentar atraer al público extranjero para que conozcan Qatar, yo creo que en parte les está saliendo bastante mal la estrategia. No he seguido muy de cerca ningún mundial o ningunos Juegos Olímpicos, pero yo creo que no ha habido hasta ahora ninguna cobertura tan crítica con un país como estamos viendo ahora, ¿no? Con muchísimos documentales sobre la corrupción que ha habido en torno a este mundial. Yo qué sé, el Netflix ha sacado ahora un documental, la media inglesa incluso también ha hecho un propio documental que muestran, ¿no? Esos, digamos, toda la corrupción y todo el lado oscuro del fútbol. También los medios de comunicación ahora mismo están llenos de noticias de violaciones de derechos humanos en Qatar. Incluso nosotros hemos seguido bastante de cerca estos temas. Y eso, yo creo que está saliendo un poco el tiro por la culata a los cataríes. También estamos viendo cómo, por ejemplo, las agencias de protección de datos europeas están pues, avisando a los aficionados de fútbol que van a ir a Qatar que tengan cuidado con esas dos aplicaciones que hay que descargarse obligatoriamente. Evidentemente, esta mala imagen no va a llegar a todo el mundo porque hay mucha gente que le gusta el fútbol y ya no le interesa lo que hay detrás del deporte, pero yo creo que está siendo hasta cierto punto bastante negativo para Qatar. Tampoco quiero decir con esto que vaya a sufrir ninguna consecuencia, no creo que por ejemplo, ahora Qatar vaya a convertirse en un estado paria o en un estado aislado, ¿no? por todos estos casos de corrupción y violaciones, pero si su idea era mejorar el soft power, yo creo que hasta cierto punto, eso es lo que he dicho, están bastante mal. Es que hasta incluso hoy, ¿no? Que ha sido el partido de inauguración, The New York Times ha sacado una noticia en la que informando que 200 personas contratadas para dice esto, ayudan en el estadio, ¿no? A encontrar el asiento y esta gente han estado hasta 7 horas sin agua y sin comida en el partido de hoy inaugural. Entonces hasta hoy que ya está todo el foco dirigido a Qatar, que empieza el Mundial, también salen noticias de malos tratos laborales, ¿no? Porque evidentemente estas 200 personas son personas de Pakistán, de India, de Bangladesh, personas migrantes que están en el país catarí pues para ganar dinero, para mandar a sus familiares o para luego volver a su país de origen con ahorros, pero que están en Qatar trabajando en una situación pues pésima, ¿no? Que también les quitan el pasaporte para evitar que salgan del país o que cambien de trabajo sin el permiso, digamos, de las autoridades, que están súper controlados, que viven en las afueras de las grandes ciudades en condiciones inhumanas, trabajan pues con 50 grados, en el sol. Entonces, estamos viendo un poco como el soft power pues está un poco, digamos, mal organizado o que se va a producir una especie de no sé, rechazo, replanteamiento al poder blando incluso, ¿no? En varios países. También en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín lo vimos, ¿no? No ha sido tan exagerado como ahora, ¿no? Porque también hubo un boicot por parte de ciertos países, también hubo en las noticias pues las violaciones que hay en China. Yo creo que como lo que estamos viendo ahora en Qatar no se ha producido ningún evento deportivo y eso evidentemente va en contra de los intereses de los cataríes. Que bueno, que vuelvo a decir, no va a ser un país, a partir de ahora ya no es que sea un país en la lista negra, pero bueno, que todo influye, ¿no? A ver, sí. No, yo iba a decir que creo que el potencial existe, que como decimos, el deporte es política. No, el deporte no es política, pues lo que digo, las Olimpiadas de Moscú y de Los Ángeles, donde se boicoteaban los dos bloques respectivamente, ¿cómo se llama el corredor? El corredor negro que ganó en Alemania nazi. Jesse Owens. Jesse Owens ganando, ¿no? En la Alemania nazi. O el saludo de los Panteras Negra en las Olimpiadas de los 70. O sea, es decir, la política está ahí y la cuestión es cómo se hace, ¿no?
Creo que organizar un evento de estas dimensiones tiene ese potencial y luego puede ocurrir una cosa y otra. Tiene sus riesgos y tiene sus cuestiones. Hay ejemplos históricos donde el balance que se puede hacer internamente es bueno. Quizá el caso de China, que tú has hablado antes, Ander, es muy bueno. Por decir, China tenía claro que era capaz de asumir un déficit de 150 millones de euros en organizar unas Olimpiadas, no sé cuál es la cantidad exacta, porque lo que quería era transmitir una imagen de soy una gran potencia mundial y soy capaz de venir aquí a acoger a 91 delegaciones internacionales, a miles de deportistas y de personas y que funcione, porque China está aquí y demás. Y eso pasó con la Alemania nazi en el 36, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego te puede salir la cara contraria, ¿no? Los Juegos de Atenas generaron un déficit espectacular y hoy son estadios que se están pudriendo. Yo cuando estaba en Grecia veía como uno de los estadios olímpicos que estaban junto al Pireo, al puerto, estaba sirviendo de almacén para comida y demás de cuando llegó la ola de refugiados. O en el caso de Brasil, que fue un agujero brutal la organización del Mundial y de las Olimpiadas. Entonces está el potencial bueno, ¿no? de que te rinda cuenta y el malo. Creo que en el caso de Qatar yo sí que estoy bastante de acuerdo, hacía un poco de abogado del diablo, ¿no? De decir, bueno, pues ahí tienes el potencial Qatar, tienes esas herramientas que yo creo que están muy bien estructuradas, la idea de Al Jazeera, de Bein Sport, de todo lo que ha hecho, pero claro, yo también digo una cosa, creo que esta es solo la máxima expresión de una dinámica que se lleva viviendo en el deporte mundial desde hace mucho tiempo, que es el fútbol negocio, el fútbol moderno como máxima expresión también de la mercantilización y, bueno, pues claro, ha sido una cuestión progresiva el ir llevándose, aumentando los precios, convirtiéndolo más en un show que en algo gremial, grupal, llevarse progresivamente algunos eventos fuera y ya lo último ha sido preparar el Mundial ad hoc para que lo albergue Qatar. Entonces yo creo que falta ver todavía cómo se desarrolla, porque es cierto que podría ser incluso más catastrófico todavía algún tipo de fallo logístico, algún tipo de error en las obras que no funcionase bien, toda la parte logística del Mundial, pero sí que estoy bastante de acuerdo en que por primera vez se ha puesto el foco. También digo, no a estos niveles, ¿no? Pero cuánta mano de obra esclava, quiero decir, construyendo el Nou Mestalla. Bueno, yo soy de Unionistas de Salamanca y del Valencia, pero soy del Valencia y ahí murieron 3 obreros ecuatorianos, ¿no? O sea, quiero decir que muchas veces es esa cara no a una dimensión tan grande y habría que ver qué grandes eventos no se han sostenido con esto, ¿no? Lo que pasa es que quizá lo de Qatar ya era irrespirable, ¿no? Y era irrespirable y, bueno, pues no es uno de los del club de los vencedores, ¿no? No es Estados Unidos organizando el Mundial de Atlanta, que también tuvo escándalos, ¿no? Entonces, como digo, ahí está el potencial y depende mucho de las circunstancias el que vaya en una dirección o en otra. Desde luego yo estoy de acuerdo que de momento Qatar no está pudiendo rentabilizar todo lo que esperaría, yo creo, esta cita. Sí, bueno, que también aparte de la cuestión, es que también es que yo creo que tampoco se esconden demasiado en lo que piensan o lo que deja de pensar. Es decir, creo que fue hace poco el embajador de Qatar en el Mundial, básicamente dijo que la homosexualidad es una enfermedad mental. Bueno, vale. Es decir, que ni siquiera intentan hacer ¿sabes? A mí me sorprendió un poco, la verdad, porque ha sido pocos días antes. Luego está la cuestión de que encima han prohibido la venta de alcohol o, bueno, la consumición de alcohol en los estadios, que encima que eso ha chocado con el contrato de Budweiser que tenía la FIFA, que es de 70 y pico millones. Así que yo creo que ellos tampoco están esforzando, por algo será. Yo creo que a lo mejor ahí puede ser que a lo mejor Qatar a lo mejor genere ese rechazo en población, pero que a lo mejor, de cara a lo mejor empresas o inversiones que puedan realizar otros fondos soberanos, otros países, como he dicho, o como gobernados privados, empresas y tal, a lo mejor sí que les rentabilizan eso, ¿no? Porque están mostrando de que es un país moderno donde hay mucho negocio, y al final las empresas pues tampoco se mueven por las cuestiones de derechos humanos, derechos laborales, como ya bien sabemos. Quiero decir que al final lo que buscan es el máximo beneficio y quizás ahora mismo con a lo mejor mostrando a lo mejor esas nuevas infraestructuras, el nuevo clima de negocio que hay en Qatar, quizás eso les funcione como atractivo, ¿no? Económico, no lo sé. Más allá de eso, evidentemente, pues creo que ha habido varias preguntas en el sentido que si de verdad interesaba fomentar esa imagen negativa de Qatar. Yo creo que no. Pero vamos, que tampoco, que igual no se va a dejar de hacer negocio con ellos. Porque al final son necesarios. Son necesarios en tanto en cuanto nos venden gas y en tanto en cuanto albergan una base de Estados Unidos militar. Es decir, que es un... Sí, pero... Dale, anda, si bueno, quieres. que precisamente te preguntaban eso en el chat, ¿no? Que más allá de la pregunta, más allá de que todo esto que digáis sea verdad, interesa mostrar esta mala imagen de Qatar.
que los medios extranjeros quieran mostrar esta mala imagen de Qatar desde un prisma geopolítico, dice. Yo justo creo que precisamente en el contexto geopolítico que vivimos ahora, a los países occidentales, por lo menos digamos a los gobiernos, ¿no? A las autoridades, no les interesa mostrar una imagen de Qatar. Como ya hemos comentado antes, Qatar tiene mucho gas que se necesita. De hecho, ya ha habido muchos contactos recientemente para suministrar gas qatarí a Europa después de las sanciones a Rusia. Y evidentemente ahora Qatar es un socio bastante clave en cuanto a la seguridad energética. Entonces, los medios de comunicación evidentemente son en teoría independientes a lo que piensan los gobiernos, pero bueno, que en el caso de Qatar no se quiere buscar esa mala imagen, como si se intentó buscar desde incluso los gobiernos la mala imagen de China con los Juegos Olímpicos de invierno. Y para comentar también lo que dice Pablo, yo estoy bastante de acuerdo contigo. En cuanto a soft power, Qatar no lo ha conseguido, está claro. Nadie sabía prácticamente nada de Qatar y ahora mucha gente sabe lo malo, ¿no? del país qatarí, de pues, las violaciones de los derechos humanos, bueno, todas estas cosas. Xavi Hernández no lo sabe. Pero te tira el gen madridista ahí. Evidentemente, claro, cuando acabe el Mundial, poca gente se va a acordar de que han muerto miles de personas construyendo los estadios. Lo que le va a interesar a Qatar de verdad es que las empresas que vayan o que patrocinen el Mundial se queden y sigan haciendo negocios. Al final, también Qatar es un país bastante pequeño, no es muy habitado y tampoco vive del turismo como si puede vivir o como si puede tener mucho impacto en España, por ejemplo. Entonces, poco le interesa mucho ganar, como se suele decir, las mentes y corazones de la gente, ¿no? Lo que le interesa más es ganar pues, el dinero de las empresas, que al final es lo que mueve el mundo. Yo estoy de acuerdo y además quería hacer un matiz a lo que habéis dicho los dos, que creo que tenéis razón completamente. A nivel de opinión pública tenía un impacto, pero ningún país ha dejado de asistir y hemos visto boicots en eventos anteriores. Vimos el boicot diplomático, que fue un fracaso de Australia y otros países a China. Vimos el gran boicot de las Olimpiadas de Moscú y de Los Ángeles, donde los dos bloques no iban. Y aquí, pues es cierto que ha habido algunos gestos, pero a la hora de la verdad, lo que vamos a tener es al ministro de Cultura y Deporte sentado en el palco cuando juegue España. Hoy hemos tenido a las autoridades de Ecuador, van a pasar por allí un tropel de jefes de Estado y de Gobierno. Entonces, es cierto que lo que decís, ¿no? Puede que no haya sido al máximo, pero como decimos, al final Qatar ha tenido el peso suficiente para que no se suspendiese la organización del Mundial, que llegó a estar encima de la mesa, ¿no? Con todas las irregularidades que ha habido. Y ojo, pues yo estoy completamente de acuerdo, pero bueno, por ponerle un poco esa nota pesimista, quiero decir, a los que le importa, ¿no? Van a estar allí. Va a estar allí altos ejecutivos, personas importantes. Yo insisto en que creo que no han conseguido ubicar a Qatar en el mapa. No sé el balance final, pero es lo que digo, que al final seguramente ellos piensen en que evidentemente Mohammed bin Salman no va a ir ahora si queréis hablamos de la geopolítica de Qatar y vemos sus alianzas regionales y demás, pero sí que van a ir un gran número de jefes de Estado. Hoy ha estado las autoridades de Qatar. Mohammed bin Salman sí que ha ido, ¿eh? Ha ido, visto, ¿no? Fíjate, ha ido, pues mira, no sabía si había ido o no, pero por ejemplo... Foto, ¿no? Sí que estaba, Pues fíjate que bueno, ¿no? Es decir, un conflicto regional tan profundo como el que tiene Qatar con el resto de países árabes. Y Egipto ha ido, claro. Hay que decir que son los un que país, hicieron el boicot hace poco. Es que tenía un bloqueo Qatar hace 3 años. Luego lo comento un poco. Entonces, por eso digo, sí. Entonces, ya por cerrar este bloque, no sé si queréis hablar alguno, pero yo es lo que iba a decir, que estoy de acuerdo, desde el punto de vista de la opinión pública, quizá haya sido el más crítico. También digo, hay mucha gente que simplemente tiene interés en el fútbol y esto lo ve muy de refilón, pero a nivel de gobiernos no ha habido ningún gran boicot. Y podía haberlo habido, y no lo ha habido. Sí, aquí está. Aquí le tengo yo la foto de Bin Salman al lado de Infantino, que es el presidente de la FIFA. Voy a ponerla. O sea, a un sitio o dos de Altani. Es decir, que sí que ha ido. Sí. Pues si queréis podemos hablar un poquito de la geopolítica. No sé si querías, o Ander, tú querías añadir otra cosa. Eso que al final, que sí que hemos comentado que el poder blando también puede ser interesante analizarlo, pero que al final el poder blando hace como un proceso de feedback, ¿no? Con el poder duro, van unidos, ¿no? de la mano. Evidentemente el poder duro es como el hermano mayor, ¿no? Es el más importante, pero el poder duro se nutre del poder blando para intentar conseguir los intereses, ¿no? Más, digamos, más puramente económicos, militares o políticos, no más de poder duro.
como ya hemos comentado, al final el poder blando no domina la política internacional, no sirve, digamos, de mucho, no tiene un gran peso, ¿no?, en las dinámicas internacionales y al final es utilizado, como ya he dicho, como un proceso de feedback, ¿no? Como el poder blando es utilizado por el poder duro para sus intereses, ¿no? Y ya igual cerrando lo que hemos dicho y respondiendo a una pregunta que han hecho en el chat, eso, que las críticas estas son pasajeras, como comentas en el chat, que otros años, que dentro de 5 meses ya poca gente se va a acordar del Mundial, pero como ya hemos comentado también, Pablo, las empresas que son, digamos, el poder duro, ¿no?, el poder económico, seguramente se quedarán y verán que hay una gran oportunidad de negocio en un país que es muy rico y que además está intentando también diversificar su economía más allá del gas, como también está intentando Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, precisamente Emiratos Árabes Unidos tiene también, por ejemplo, la Fórmula 1, ¿no?, si no me equivoco. El Manchester City. Manchester City, Arabia Saudí tiene Hay la Supercopa Emirates, Pero vamos, que sí. que patrocina al Real Madrid, por ejemplo. Pero yo insisto que no han conseguido eso, y ahora si queréis saltamos a otro bloque, pero sí ha conseguido sentarse, sacarse una foto y acercar relaciones con su vecino más poderoso, que es Arabia Saudita, con el que tenía un enfrentamiento abierto, pues ya es lo que digo, ¿no? Simplemente por el hecho de que haya tenido que ir allí, internamente lo van a leer en esa clave y ya para ellos es un éxito. Es que al final ahora, mira, por el fútbol se va, no sé, bueno, no sé si Bin Salman se va a reunir con alguna autoridad catarí, pero bueno, seguro que hay contactos diplomáticos ahí a niveles más bajos y por todo por el fútbol. Bueno, voy a ir a ver el partido de inauguración y ya se aprovecha, ¿no?, la ocasión para eso, para entablar unos contactos y para unas conversaciones diplomáticas que igual no son a alto nivel, pero bueno, que todo fluye, ¿no?, todo cuenta, ¿no?, en política internacional y más en un país en dos países como Qatar y Arabia Saudí, que hasta hace unos años eran bastante enemigos, ¿no?, que de hecho Arabia Saudí lideró un bloqueo diplomático contra Qatar. Entonces, es bastante significativo. Un embargo. Entonces es bastante significativo, joder, que por el fútbol, ¿no?, por un mundial, vaya el líder saudí a Qatar, ¿no?, a un país que hasta ahora era rival. Y de hecho, si queréis, podemos hablar eso, de la Bueno, perdón, no sé si habías acabado. Bueno, nada, que al final, ¿qué es eso? Quiere decir que hay que entender que no se iba a plantear de verdad un boicot a Qatar, porque al final los intereses geopolíticos son los que rigen estas cosas. Se hace un boicot a China por los derechos humanos, por intereses puramente geopolíticos, pero evidentemente a Qatar no, porque al final está dentro de nuestra, digamos, nuestra línea, quiere decir que nos beneficia que esté Qatar, quiere decir que nos beneficia por lo que he dicho, por el tema de la exportación de hidrocarburos y la cuestión de que evidentemente aloja unas bases militares de Estados Unidos. No sé si es varias o no, pero que una de las principales bases de Estados Unidos militares en Oriente Medio está en Qatar y no está en Arabia Saudí, por ejemplo. Dice que esto hay que decir, también Turquía tiene bases militares allí, quiere decir que al final eso es que es lo que hay, quiere decir que no, los intereses son los que rigen estas cosas y ya está, y se pueden decir nos podemos largar las vestiduras todas las que queramos, en los gobiernos, etcétera, pero que no es así, quiere decir que por mucho que digan en Estados Unidos, en España, en Alemania, tal, que critiquen a los derechos humanos de Qatar, pues ahí están. Ahí van a ir, y da igual. Y si pueden comprarle gas a Qatar, pues mejor. Y a precios más bajos. Es que así funcionan las cosas. Quiero decir que no creo que tampoco estoy descubriendo la pólvora. Mira, solo, y si queréis saltamos ya, pero, o sea, para que os hagáis una idea, vale. Aparte de Bin Salman, ha estado Recep Tayyip Erdogan, de Turquía, Al-Sisi, de Egipto. Son muy buenos amigos de los cataríes, los turcos. Sí, ha estado autoridades, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, ha estado el canciller de México, eso en la ceremonia inaugural a todo color. Entonces, bueno, fíjate, ya digo, solo fortalecer esa alianza Qatar-Turquía, ¿no?, que les sirva también para sacar músculo y que le haya acercado a uno de los grandes rivales, pues ojo. Se ve, si por desgracia en el fútbol, más importante de lo que pasa en el terreno de juego desde hace años, por desgracia, es lo que pasa en los palcos, que son las zonas privilegiadas donde se han cerrado los grandes negocios, que vamos a decir en España, ¿no? Pero bueno, si queréis pasamos con la geopolítica de Qatar. Sí, vale, pues bueno, ya como podéis ver en el mapa, que creo que está bastante bien para ilustrar dónde está Qatar, pues Qatar es eso, pues es un emirato islámico
Bueno, ya he dicho que básicamente es una dictadura teocrática, donde la familia Al Thani las que, pues básicamente los que mandan en el país. Y ha sufrido, pues, perdón, ha sufrido, no, se ha beneficiado de un crecimiento económico, financiero, diplomático, etcétera, sin precedentes en los últimos años, gracias a pues, todas las reservas que tiene de hidrocarburos, ¿no? Más allá de eso, pues bueno, pues aparte de la cuestión de que tiene el canal de Al Jazeera, que es uno de los canales más importantes, bueno, no es el más importante de todo, digamos, el mundo musulmán, pues hay que decir que históricamente, bueno, no históricamente, porque al final es una historia bastante, digamos, corta, pues tiene una rivalidad o ha tenido una rivalidad con Arabia Saudí. ¿Por qué? Porque, bueno, porque Arabia Saudí, sobre todo a raíz de ese intento de Estados Unidos por abandonar más Oriente Medio para centrarse en Asia, pues ha intentado erigirse como uno de los, pues como el líder básicamente del bloque anti-Irán, ¿no? Pero claro, Qatar, por ejemplo, pues sigue sus propios intereses nacionales y además comparte ciertas bolsas de gas con Irán y tampoco le interesa llevarse del todo mal con Irán. También está la cuestión de que se lleva muy bien con los turcos, porque bueno, pues comparten ciertos intereses también nacionales y todo, sobre todo religioso, sentido de que, bueno, pues apoyan en cierta manera el islamismo político, cosa que evidentemente a Arabia Saudí pues no gusta mucho. Y bueno, es básicamente eso. Se puede decir que, por ejemplo, como, para que veáis cómo también Qatar ha ido un poco a su rollo y ha criticado mucho también a Arabia Saudí pues, por otros medios, que el canal Al Jazeera siempre ha sido bastante crítico con, con el régimen, digamos, de Arabia Saudí. Y quiero recordar que Khashoggi estuvo en el Al Jazeera o solamente estuvo en el Washington Post o en New York Times, no recuerdo. Pero creo que sí. Bueno, Khashoggi era catarí, o sea, ahora o de origen catarí, creo recordar. O tenía doble nacionalidad, más o menos. Es uno de los principales. ¿Eh? ¿Perdón? No he dicho nada, que Vale. lo voy a ver, a ver. Sí, míralo a ver, sí, porfa. Pero yo me suena que o ha trabajado o trabajó en Al Jazeera o era de nacionalidad también catarí. Y bueno, y eso se produjo en 2017 un embargo y un bloqueo diplomático por parte liderado por Arabia Saudí, pero en el que estaban pues países como Yemen, estaba Libia, estaba Egipto, etcétera, ¿no? Que bueno, que al final pues en 2021 pues acabó porque al final pues bueno, fracasó y porque bueno, se relanzaron las relaciones diplomáticas entre Qatar y Riad, ¿no? Más allá de eso, pues yo creo que ha tenido una política diplomática bastante potente, ¿no? Y también ha tenido digamos, sus intervenciones en diversos países. Por ejemplo, de hecho, se sabe que Qatar, durante la guerra de Siria, estuvo mandando bastante dinero a los rebeldes y, bueno, sobre todo a los salafistas, ¿no? A los de que seguían una corriente del Islam mucho más rigorista y, de hecho, se le han acusado a Qatar de haber financiado a lo que es Al-Qaeda en Siria, ¿no? Y, de hecho, bueno, una de las cuestiones que más, que del motivo del bloqueo por parte de Arabia Saudí a Qatar y ese embargo fue porque acusaban a Qatar de financiar a grupos terroristas, ¿no? Aparte del hecho de que tuviese, digamos, una muy buena relación buena relación con Irán, ¿no? Y bueno, y más allá de eso, pues eso, pues poder duro en sí mismo no tienen, porque ya como veis es un país pequeño y no tiene pues un ejército. Yo creo que no tendrá ni prácticamente unas fuerzas armadas propiamente dichas, pero claro, se vale de la disuasión o de la defensa que le provee pues Estados Unidos, que tiene ahí una base militar, o Turquía, que evidentemente que ahí también tiene muy buenas relaciones con ellos, ¿no? No sé si queréis añadir algo más. Estás muteado. Estaba silenciado, sí, porque he ido al baño y he silenciado por si acaso. Iba a decir que creo que tiene un valor muy especial señalar esa alianza que articula el mundo árabe dentro de que es mucho más complejo, ¿no? Evidentemente, pero tenemos un bloque árabe encabezado por Arabia Saudita que se contrapone a Qatar, que Arabia Saudita
como decía Pablo, promueve un embargo, tanto incluso eso, en el poder blando de actuar contra Al Jazeera, ¿no? Contra su señal, como, por ejemplo, había un escándalo de la geopolítica de deporte también de cómo Bein Sport le robaban la emisión a un canal saudí para reemitir los derechos de manera gratuita, o sea, para que os hagáis una idea. Entonces, bueno, en ese bloque árabe, encabezado por Arabia Saudita, y que tiene al resto de los grandes países de la región con él, encontramos a Qatar con una alianza muy estrecha con Turquía, que tiene unas relaciones también singulares con Irán, porque comparte el Golfo Pérsico y de hecho ambos tienen compartidas grandes yacimientos de gas submarino, por lo cual ahí existe una cooperación que también le marca un perfil propio frente al resto de países árabes. Y eso, como digo, es interesante porque ha sabido hacer valer su posición geoestratégica en el Golfo Pérsico para, bueno, en primer lugar, ser un gran productor de hidrocarburos y, en segundo lugar, disputar o al menos atreverse a marcar ciertas distancias con el gran hegemón de la región, que es Arabia Saudita, y que Arabia Saudita ha tenido una intervención activa en Yemen, en otros conflictos, mientras que Qatar, con sus recursos más escasos, ha sabido priorizar y ha apostado por reforzar los lazos con Turquía y, como decía Pablo, tener esa presencia en Siria. Y lo que... Sí, una pregunta, es que me voy a tener que ir porque es que tengo que ir a cenar, que luego tengo otro directo, ¿no? ¿Vale? En otro canal, ¿vale? Para tener tiempo para eso, para cenar tranquilamente y para repasar un poco, ¿vale, chicos? Que bueno, que muchísimas gracias a todos y que si queréis que sigamos haciendo ese tipo de directos, decídnos en la cajita de comentarios o lo que sea, porque nuestro interés evidentemente es hacer, pues bueno, intentar hablar de la geopolítica del mundial y de distintos países, ¿vale? Y muchísimas gracias a todos y que nada, que buenas noches, ¿vale? Nada, Pablo, un abrazo. Y luego, perdón por decirme antes, chicos, perdón. No te preocupes. Adiós. Chao, Pablo. Ander, todo tuyo. Eso. Sí, que lo que comentaba uno en el chat, que lo que decía Pablo es que Qatar tiene unas fuerzas armadas, pero que no son un activo muy relevante de poder duro. No es que sean un ejército, digamos, muy numeroso que pueda ser empleado o desplegado en el exterior, tal, etcétera, ¿no? Entonces, se refería más a eso. De hecho, Qatar, como ya hemos comentado, tiene presencia de Estados Unidos y de Turquía, que es precisamente también una herramienta de disuasión que emplea Qatar para fortalecer su defensa, porque al final eso, encima tiene unas fuerzas armadas de 65.000 militares, comentas, eso al final comparado con Arabia Saudí, por ejemplo, o con Irán o con muchos países que hay en la región, no es mucho. Entonces, a eso se refería. Y por comentar, el embargo diplomático que hubo es que estuvo liderado por Arabia Saudí, pero es que también lo siguieron Bahrein, Egipto, Emiratos Árabes, bueno, esos países, digamos, principales, ¿no? Y de esos dos países... No es que solo fuese una disputa entre Arabia Saudí y Qatar, ¿no? Es que fue, digamos, las potencias más importantes o las potencias más importantes que hay en Oriente Medio y en Norte de África. Y por ejemplo, ahora mismo que me acuerde, además de romper los vínculos diplomáticos o limitarlos a casi cero, también se cerró el espacio aéreo a Qatar. Y Qatar Airways es una de las principales aerolíneas qataríes y tuvo que hacer un equilibrio, ¿no? Malabares para poder pues, reorganizar los vuelos desde y hacia Qatar. Y decías tú dos países que son claves, que son grandes actores en el mundo árabe, que son Egipto, que hoy ha estado presente con Al-Sisi en la ceremonia de inauguración, y el príncipe heredero Bin Salman de Arabia Saudí. Entonces, hemos tenido a dos de los grandes rivales regionales de Qatar hoy presentes en el palco para, en una muestra que, como digo, todo es política, si es que al final es eso también, ¿no? Y Qatar lo va a leer en esos términos, sobre todo. Entonces, por eso digo que es importante. Y dentro de ese tablero energético mundial que se ha movido, ¿no? Se ha movido Argelia, se ha movido Venezuela, se ha movido Azerbaiyán, que tiene el conflicto en Nagorno-Karabaj, y ha mantenido un conflicto abierto con Armenia, y aún así la Unión Europea ha buscado aumentar las reservas de gas porque ha antepuesto el interés económico. Pues vemos que también Qatar ha sabido aprovechar ese momento, ya la decisión venía de antes, pero ha buscado eso. Y estaba viendo fotos ahora, y es eso, la imagen que busca transmitir al mundo. A la ceremonia dicen que ha sido una mezcla entre tradición y
y gran despliegue tecnológico, con camellos y con elementos del folclore y la tradición catarí, con grandes despliegues, ¿no? Con un gran espectáculo de pirotecnia y otras. Entonces, bueno, pues esa es la imagen que quieren que quede. Y como digo, no es ninguna tontería, porque es lo que decías tú, Ander, igual directamente ellos no, que seguramente se hayan dado la mano, pero va a haber contactos entre Arabia Saudí y Qatar, y hace 3 años, incluso menos, había un embargo activo y una serie de acciones coercitivas que estaba liderando Arabia Saudita contra Qatar. Entonces no es ninguna tontería. Y como decimos, Qatar ahora tiene influencia creciente en Europa, muy especialmente en Francia, tiene en España elevó a nivel estratégico las relaciones con Qatar hace 4 o 5 meses. Se le dio un recibimiento, todo el mundo lo puede catar, recibimiento Qatar, España, y vais a ver que estuvo con el rey, que estuvo con el presidente, si mal no recuerdo incluso tuvo una ceremonia en el Senado. Entonces, para que veáis, ¿no? O sea, para que veáis la relevancia y cómo se mueve la geopolítica y cómo activa esas otras lógicas, y por eso, pese a todo lo que rodea el Mundial de Qatar, pues hay que hacer esa valoración también. A ver si hay alguna pregunta en el chat. Preguntan a ver si que te está saliendo bigote mexicano, Néstor. Híjole, pues un poquito, ¿no? Igual, ya llevo demasiado tiempo aquí. Mucho petróleo o cualquier materia prima fundamental se considera poder blando o poder duro, o poder duro o poder blando. A ver, es que el término de duro y poder blando abarca muchas cosas, ¿no? En poder duro se suele considerar pues el poder militar, el poder económico y el poder político coercitivo, ¿no? Digamos, ¿no? De tener poder político para poder coaccionar a otro país extranjero. Entonces, evidentemente, dentro del poder económico sí que incluye tener reservas de hidrocarburos o reservas de petróleo, gas o alguna materia prima fundamental, porque al final eso lo puedes utilizar para poder conseguir tus propios objetivos. Y ahora mismo, por ejemplo, se me viene a la cabeza que China, por ejemplo, tiene las mayores reservas, bueno, produce como el 80%, si no me equivoco, de las tierras raras, ¿no? Que son materias que se utilizan pues para poder construir muchos aparatos tecnológicos y militares. Entonces, por ejemplo, si China decidiera cortar el suministro al exterior de tierras raras, pues sería una herramienta de presión y sería una herramienta de poder. Entonces sí que una materia prima fundamental puede ser utilizada como poder duro, ¿no? Sí. Eso ya digo que está poco definido el poder duro y sobre todo está poco definido el poder blando, porque el poder blando puede ser desde la cultura hasta el idioma, pasando por los medios de comunicación. Claro, no es el hecho sí de que exista, sino de que se active y se emplee con una finalidad política, ¿no? Eso es. De hecho, una de las críticas que hay contra el poder blando es que está muy poco definido, ¿no? Es que no se define muy bien qué es, qué no es, porque también el poder económico y el poder militar puede ser utilizado como poder blando. Por ejemplo, cuando un ejército, imagínate, pone un ejemplo, ¿no? El ejército de Estados Unidos manda fragatas de la Armada a, no sé, Haití, por ejemplo, para ayudar en las labores de rescate después de haber habido pues una catástrofe natural, ¿no? Un terremoto o un huracán o lo que sea. Pues Estados Unidos está utilizando un activo de poder duro, que es el ejército, ¿no? Y una fragata para objetivos de poder blando, intentar pues ayudar a la gente de Haití para proyectar una imagen positiva del país, ¿no? De que coopera con países en vías de desarrollo que tienen problemas como un desastre natural. Entonces, muchas veces, como he dicho antes, es un feedback constante entre el poder duro y el poder blando, se retroalimentan y sirven para los mismos intereses muchas veces. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, de todas maneras, sí que animaros para tener un primer termómetro de si hacemos esto o no. Lo que teníamos en mente es que en las próximas fases, como previa al partido, ¿no? Para ahí estar botaneando con tus colegas en la previa, pues en la previa y la horita antes, pues podemos poner Descifrando la Guerra y hablar de esos datos frikis, ¿no? Un Inglaterra-Argentina me da mucho juego, ¿no? Pero bueno,
un Ecuador-Qatar, pues podríamos hablar también de la situación internacional de Ecuador y demás. Entonces, bueno, como decimos, este es un formato piloto. Tenéis el hashtag Geopolítica Mundialista por si queréis tuitear desde allí, que os vamos a leer todo lo que nos digáis y todo el feedback que nos deis en redes sociales, en Twitter, por aquí en el chat. Decidnos qué os ha parecido, si se os ha hecho menos, si se os ha hecho pesado, si veis que igual era un poco caótico, si habéis echado algo en falta y sobre todo decidnos si queréis que se siga haciendo, porque nosotros vamos a seguir haciendo directos, pero bueno, la excusa del Mundial nos permite coger un evento con tantísima audiencia para hablar de geopolítica y demostrar que hay muchas cosas más allá del deporte que están en juego en este evento. No sé si hay alguna pregunta tú que hayas visto. Emiratos, a ver si no tira por esa vertiente de fútbol, olimpiadas a corto o medio plazo. Yo creo que, bueno, no sé, yo creo que no, porque además las candidaturas para mundiales y para Juegos Olímpicos se conocen desde bastante antes, ¿no? Por ejemplo, Portugal y España y Ucrania están presentados para el Mundial de 2030, que es a años vista, y Emiratos Árabes Unidos yo creo que no se ha presentado para ninguna. Pero, por ejemplo, Emiratos Árabes, Abu Dhabi tiene un gran premio de Fórmula 1 que puede ser también un ejemplo de poder duro, de poder blando, ¿no? Utilizado por un país. Y de hecho este año se produjo ataques con... ¿no? ¿O fue en Emiratos Árabes Unidos o en Arabia Saudí? Fue en los de Yemen, los hutíes en Yemen. Perdón, en Arabia Saudí. Arabia Saudí, bueno, pues también Arabia Saudí me sirve como ejemplo, ¿no? Que la Fórmula 1 también, por ejemplo, es un deporte bastante seguido internacionalmente y bastante conocido. El Gran Premio de Abu Dhabi y el Gran Premio de Jeddah son bastante conocidos. Que bueno, no soy seguidor de Fórmula 1, pero que bueno, que suelen tener bastante seguimiento. Sí, es lo que dices. Todos los países lo hacen porque al final, de verdad, que se puede intentar despolitizar, pero todo es política. Si marca un gol la selección de, no me acuerdo cuál era, de Suecia o de Noruega, que van con una equipación propia o con un brazalete propio y se lo señalan, va a ser un gesto político, igual que va a ser un gesto político lo que pasa en el palco, igual que puede ser un gesto político quien gane el Mundial y cómo lo haga, ¿no? También, por ejemplo, otro ejemplo bastante interesante de deporte es los Juegos Olímpicos de invierno de Pekín, ¿no? Que Xi Jinping no se había reunido con ningún líder extranjero desde que estalló la pandemia, y cuando se celebró los Juegos Olímpicos en Pekín fueron el primer ministro de Pakistán, fueron Vladimir Putin, fue también el presidente de Argentina, no recuerdo el nombre ahora mismo. Alberto Fernández. Fueron bastantes líderes políticos internacionales, ¿no? Con la excusa de los Juegos Olímpicos se reunieron con Xi Jinping y además fue bastante sonado, ¿no? Esas reuniones, sobre todo la de Putin-Xi Jinping. Y preguntaban, ¿cuál es el interés final de Qatar? Yo creo que es una mezcla de varios, pero yo insisto, hace no tanto Kuwait fue invadido, ¿no? O sea, es una guerra que todo el mundo le puede sonar, aunque no la hayamos vivido a lo mejor en carne propia. La capacidad de que un microestado, que es hostil hacia las grandes potencias regionales como es Arabia Saudita, Emiratos, etcétera, 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 Egipto, que tiene un enfrentamiento casi abierto, el potencial que le puede sacar a organizar un gran evento, simplemente por ponerlo en el mapa, porque es parte de una estrategia mucho más amplia de penetrar e influir en países como Francia, donde las inversiones económicas no son tontería, en la Unión Europea, donde está multiplicando la exportación de gas. Pues el Mundial no solo viene a reforzar esa estrategia existente ya en el término diplomático, como digo, viene a reforzarlo con todos los encuentros que se puedan dar, y sobre todo lo pone encima del mapa. ¿Qué dice? Que, porque hay miles no, pero hay muchos conflictos armados en el mundo, porque la guerra de Tigray, que ha sido mucho más mortífera, no se le haya dado la cobertura que tiene la de Ucrania, pues bueno, evidentemente tiene que ver con los países que están afectados, que no interesan tanto, ¿no? Porque sí que aquí hay varias clasificaciones y categorías, pero Qatar dice, joder, me he visto con un embargo económico hace 3 años, tenemos antecedentes de que en esta región ha habido intentos de invasión, no tengo una capacidad de disuasión militar por mí mismo, ubicarme en el mapa, reforzar los vínculos con la Unión Europea y con Estados Unidos es una garantía de supervivencia, de garantizar que voy a tener una posición correcta y cómoda. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues lo puedo hacer mostrando a través del Mundial que soy un país moderno, abierto, con capacidad de organización y de gestión y al mismo tiempo reforzando todos esos vínculos. Yo esa es la lectura. O sea, no me van a dar el Nobel por esto, ¿no? Es la lectura básica. Y luego ellos, que tienen los datos de las inversiones, de la presencia que tienen en todo el mundo, sabrán cómo han intentado tocar cada una de esas piezas, ¿no? Sabrán que van a intentar hablar con Francia, sabrán qué impacto económico han querido tener o cómo han vendido la publicidad. Alguien estaba diciendo luego, ya hay mucha publicidad de Qatar en España. Pues sí, porque tiene parte del Corte Inglés. Entonces, es decir, ya por lo menos lo ha puesto en el mundo y eso es interesante.
Bueno, y hay muchos documentales, ¿no? Como he comentado antes, que enseñan lo que hay detrás del Mundial y del fútbol. Por recomendar alguno, pues en Netflix está el de los entresijos del Mundial o de la FIFA, si no me equivoco. También el de la media inglesa es Muy bastante bueno. bueno, es muy bueno, ¿no? Que muestra todo el lado oscuro del Mundial de Qatar. Precisamente es bastante interesante el de Netflix porque hace una evolución de la FIFA y de los mundiales y se ve cómo a partir de la década de los 70 para intentar ganar dinero pues se empieza a trabajar, ¿no? con patrocinios de empresas privadas y ahí es como digamos como se considera que haya empezado empezó el mundo del fútbol moderno, ¿no? El fútbol negocio, como se suele decir. Y esos son bastante interesantes, cómo se utilizan las empresas también para pues fomentar, ¿no? el negocio del fútbol. Y respondiendo a la pregunta esa de qué objetivo puede tener Qatar, como ya hemos comentado, pues que haya empresas extranjeras que se interesen en el país para invertir, porque todos esos países de la región están buscando fuentes alternativas bueno, fuentes económicas alternativas más allá del gas. Les interesa diversificar los ingresos. Y bueno, pues si el Mundial le sirve, por ejemplo, para que alguna empresa extranjera se interese en el sistema financiero o en el sector financiero catarí, pues mira, Qatar ya ha ganado algo con ello, ¿no? No es tan importante el poder blando en términos de limpiar la imagen, ¿no? del país, sino más en términos financieros y políticos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Os damos ahí unos segunditos por si queréis plantear algo más. Si no, yo insisto mucho. Va a depender de la acogida que tenga esta primera actividad. Hemos tenido buenos datos, ¿no? Casi incluso 500 personas en el pico al mismo tiempo para ver qué se hace. Tenéis el hashtag Geopolítica Mundialista, por si queréis poner algo en Twitter, que lo vamos a leer, pero sobre todo eso, dadnos feedback, porque este es un formato moderno. Dentro de todo lo que rodea a Qatar también hay mucha polémica, aunque yo creo que ya habéis visto que nosotros no es nada sensacionalista, sino precisamente ir un poquito más allá. Así que, bueno, viendo que no hay ninguna pregunta más, en lo estrictamente deportivo, Ecuador 2, Qatar 0 en la inauguración. Bueno, pues ese es el primero de los partidos. Y bueno, si gusta y funciona, pues ya incluso quizá hagamos porra mundialista, ¿no? Los que estemos por aquí por el directo. Pero de primero, como os digo, dadnos vuestro feedback para ver qué se hace. Y bueno, los dicen, a nivel geopolítico está claro, pero a nivel de opinión pública no creéis que ha salido Qatar perjudicado. Yo creo que tenemos siempre una vena, no me gusta tampoco mucho el término porque creo que está muy prostituido, occidental, eurocentrista, que estoy de acuerdo de que, pero yo creo que en Argelia, que es un país que tiene relaciones crecientes con Qatar, no les importa en exceso toda la polémica que ha existido. Entonces, creo que existe o sea, que, como digo, no es una ecuación cerrada, hay muchos factores. Al final habrá que poner los costes que se asumen, económicos, que puede que no pesen tanto, pero también pesan, porque tienen capacidad de hacerlo, también sociales, de comunicación, de imagen, de lo que proyectas al exterior, y luego lo bueno, ¿no? Lo que decimos, esos palcos, esa inversión, esa idea de proyectarse en el mundo. Entonces, bueno, es una jugada compleja. Desde luego, a nivel occidental, yo creo que sí. Pero también me pasa mucho, y yo intento muchas veces tomar distancia, que yo soy un friki de la geopolítica y de la política y demás, y claro, pues mi entorno siempre es una persona, es gente muchas veces muy politizada. Yo no sé de verdad hasta qué punto a mi tío le va a importar que se esté celebrando en Qatar o no. Simplemente sé que seguramente pague el plus, no sé el plus, ya lo sé, pero bueno, para verlo. Entonces, bueno, como digo, es un equilibrio complejo, ¿no? Seguramente lo podamos ir viendo conforme avance el Mundial, porque de ahí sí que podemos ir leyendo los editoriales de los periódicos, los datos de audiencia, etcétera, etcétera. Comentando una cosa de lo de hagamos el directo mientras se juegan los partidos, el problema es que seguramente no nos verá ni el tato. Entonces, hacerlos mientras se juega el Mundial es un poco complicado. Porque mucha gente de aquí seguro que está interesada en ver algún partido. Entonces, es difícil, ¿no? Por eso hemos dicho de hacerlo una hora antes, una hora después, en Sí. directo. Pues con esto yo creo que podemos cerrar porque veo que no hay ninguna pregunta más, o por lo menos no estoy leyendo ahora mismo.
Bueno, es verdad que está Luis Enrique en directo y aquí hay un grupo de valientes que está con nosotros siguiendo el Mundial. Pero bueno, poco más, he conseguido acabar el directo, ¿eh? No daba yo un duro hace 1 hora y media porque he tenido una noche terrible con el estómago. Pero bueno, Ander, ¿quieres despedirte? ¿Quieres decir algo? Pues sí, que ya que no hemos hecho... Hacemos raíz a Luis Enrique. Le hacemos una raid a Luis Enrique. Pero vamos a ver, si hacemos una cosa, si hacemos la raid, aunque solo sea las 336 personas que estamos ahora en directo, le petáis. Y le ponéis hashtag geopolítica mundialista. Hay que seguirlo en todos los partidos. @descifrando la guerra. ¿Ok? ¿Lo hacemos o qué? No hacemos raid normalmente nosotros porque luego le hace raid a alguien y te dicen, no, es que este es... Pero oye, has dado la idea, a mí me gusta. ¿Cómo lo veis la gente? Aguantad, ¿eh? Hay que aguantar este último Aprovecho empujón. para comentar mientras decidimos si hacerlo o no, que seguimos con la campaña de recaudación de fondos, que dan otros 40 días. Vamos a estar dando la chapa otros 40 días, pero bueno, que todo lo que consigamos pues va a servir para mejorar nuestro contenido. Antes estábamos hablando justo de que queremos comprar micrófonos para los directos, pero eso al final pues cuesta dinero y va a salir de la campaña, depende de si va bien o mal. Entonces, eso, que os animamos a que sigáis donando o difundiendo la campaña y que muchas gracias por el apoyo. Pues quedan ahí 3 cosas. Vamos a hacer la raid, que todo el mundo bombarde con mensajes, lo decimos de verdad. Lo segundo, dadnos feedback por redes sociales, por favor, con si os ha gustado el programa. Probablemente pues podemos poner un tweet, pero si no, usad, ya digo, el hashtag o nos mencionáis. Y tercero, pues lo de donar, ¿no? Que no viene mal nada, porque tenemos esa necesidad ahí. Así que voy a preparar la raid. Si quieres añadir algo más tú, Ander, para despedirte. Que se ha ido ya, Luis Enrique. ¿Que se ha ido ya? Claro, yo creo que no iba a soportar bien el peso de tener a nuestro público viéndole, porque es un público muy exigente y con mucho gusto. Entonces, Lo podemos hacer a Ibai, que está también ahí. ¿se ha ido Luis Enrique? ¿Me confirmáis que se ha ido? Sí, se ha ido. Bueno, ¿vosotros creéis? Bueno, No quiere que le hagamos raíz, Luis Enrique. no es lo que digo, sabe que nuestro público tiene demasiado nivel y a lo mejor le tiembla las piernas, ¿no? Pero bueno, bueno, pues nada, con esto lo dejamos entonces por aquí. Muchísimas gracias, insisto mucho en lo del feedback. Gracias por esta horita y 20 tan rica que hemos tenido de fútbol y de geopolítica. Y nada, nos vemos en la próxima. Ander, si quieres decir algo más, si no, pues ya cerramos. No, que muchas gracias a todos por el apoyo, como siempre. Estamos encantados de la campaña de recaudación de fondos. Estamos ahí a tope, que tenemos ya más de 42.000 euros. Bueno, que cuanto más, lo que he dicho antes, cuanto más recaudemos, pues mejor será para el contenido de Descifrando la Guerra. Así que eso, que muchas gracias a todos. Bueno, pues con esto lo dejamos hasta probablemente mañana puede que tengamos directo. Estad pendientes a las redes sociales. Quedamos pendientes de vuestro feedback. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en la próxima. Adiós.